Hola queridos amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes. Hoy estamos convidados a leer el libro de Isaías en el capítulo número 14. Continuamos en este camino de lectura y estudio y sean todos ustedes muy bienvenidos a este momento con el Señor. Así que vamos a orar y vamos a dar inicio al programita de hoy. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por regalarnos la linda oportunidad de poder estar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, aquí presentes por los medios virtuales. Queremos rogarte, oh Dios, que sea de bendición la lectura de hoy. Gracias porque nos da consuelo en estos momentos difíciles y sabemos de que tú estás al control, estás al dominio. Y solo queremos darte las gracias por este mensaje alentador. Bendice y acompaña a cada uno de nuestros amigos a la distancia y sé con cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo número de hoy, el capítulo número 14 de hoy de Isaías, ¿saben? Tiene 32 versículos, abarca en sí la segunda parte del juicio a Babilonia. Luego habla una profecía corta tanto para Asiria como para Filistea. Es decir, que abarca en sí 3 naciones, 3 potencias que Dios les va a hablar de manera muy clara. En los versículos 1 al 3 nuevamente van a encontrar ustedes una promesa de Dios para su pueblo. No es de faltar, no es de asombrarse, porque Dios está desesperado por conquistar a su amado pueblo. Allí vamos a ver en el 4 al 23, vamos a ver que las naciones hablan hacia Babilonia y le cuentan acerca de su destino. Versículo 24 al 28 habla sobre Asiria y del 29 al 32 habla sobre el juicio a la nación filistea. En medio del caos que nosotros vemos en Isaías 13 al 23, o sea, capítulo 13 al capítulo 23, vemos de que Dios lanza juicios y vaticinios y profecías para cada nación, hablando de su estado natural, de cómo se encontraba en su gloria máxima. Luego habla de los invasores que van a llegar y el estado postrer de estas ciudades. Pero vemos en medio de este conflicto internacional, por así decirlo, que presenta el profeta Isaías, vemos claramente de que Dios tiene amor por su pueblo. Dios apuesta de nuevo por su pueblo. Noten ustedes que en estos textos 1 al 3 se ve la bondad, la misericordia y la compasión del Dios del cielo. Noten ustedes que allí se habla de una reelección de parte de Dios para su pueblo. Aquí se va a ver un poquito más en los tiempos de Jeremías, cuando el pueblo de Judá recibió nuevamente la promesa que después de los 70 años iban a volver a la tierra suya. Pero tristemente el pueblo maltrecho llegó a los tiempos de Cristo ya casi sin fuerzas para cumplir el plan de Dios. Y finalmente el plan de Dios no se cumplió. Las palabras claves, hay algunas frases, algunas de ellas, no todas. Elegirá de nuevo. Dios optará por hacer la elección renovada para su pueblo. Tendrá compasión, los instalará. Dice que el pueblo de Dios poseerá a las demás naciones. Hay un mensaje de aliento, de consuelo en medio de este desorden bélico nacional que nosotros estamos viendo en la descripción del profeta Isaías. En los versículos, nosotros vamos a ver del 4 al 23 la descripción acerca de cómo estará Babilonia. Dios hace una descripción tanto interna como externa. Noten ustedes que hace una descripción de lo que era Babilonia. Allí, por ejemplo, comienza en el versículo 4, nos aclara qué se va a hablar. Se va a hablar acerca de un mashal. ¿Qué es un mashal? Una parábola. Una representación con palabras haciendo alusión de manera metafórica a este imperio de Babilonia.
En el versículo 5 se habla de que Dios es el que gobernó sobre este vasto imperio. Y en el versículo 6 habla de cómo, del versículo 6 al 8, de cómo era el trato de Babilonia hacia las otras naciones. Allí en Jeremías 50 se le llamaba a Babilonia el martillo del mundo, porque azotaba, quebrantaba. Allí creo que hay uno de los salmos, me parece que es el 137, si no mal recuerdo, se cuenta de cómo trataba a los hijos Babilonia de los descendientes de Judá, los tiraban en contra de las paredes y quebrantaban sus cráneos. Es tremendo ese salmo. Era una nación asesina, una nación que arrasaba con todo lo que se encontraba, pero también era una nación muy inteligente en el sentido de, por ejemplo, tenía una de las bibliotecas más grandes del momento, había un sistema educativo muy prolífero. ¿Se acuerdan en los tiempos de Daniel y sus amigos? Se estudiaba lengua y demás, ¿no? Las lenguas, había diferentes ramas de disciplina que se estudiaban, que Daniel y sus amigos tuvieron que estudiar también. Era, en otro aspecto, muy prolífero el conocimiento en los tiempos de Babilonia. Noten ustedes que en el versículo 7 dice que había intranquilidad en la tierra cuando pasaba Babilonia. De manera metafórica, inclusive incluye a los árboles, a la naturaleza. Hay varias ocasiones en la Biblia, por ejemplo Daniel 4, que a Babilonia se lo compara con un árbol. ¿Se acuerdan que Daniel tuvo el sueño? Todos los demás árboles, como nadie trepaba esos árboles para talarlos, ahora podían crecer tranquilamente. Noten ustedes en el versículo 9, dice que el lugar del sepulcro, el Sheol, tembló, se asustó y hubo estupor en su posada. Noten ustedes que hay tronos inquietos en el versículo 9, poderosos quebrantados, reyes asustados. Noten ustedes cómo describe el profeta el efecto que tenía la llegada de Babilonia. Noten ustedes que ahora en el versículo 10 le van a hablar otros reyes de manera metafórica, cómo terminaron esos reinados, que podría ser Egipto, Siria, Asiria, etc. Es decir, que estos reinos le hablan de su estado, que fueron preponderantemente gloriosos en su momento, pero con el Dios del cielo, su profecía, su palabra se termina cumpliendo. Dice allí en el versículo 11 que no hay más felicidad, no hay más música para Babilonia. Noten ustedes que habla de manera metafórica el estado de mortandad que hay en Babilonia. Hay gusanos, hay una descomposición total. En el versículo 12 habla de que hay un cambio de ser un dominador a ser un vasallo, el rey de Babilonia. Luego en los versículos 13 y 14 hace alusión a los pensamientos. Noten, pensamientos muy, hasta diríamos, casi universales, que salían de este mundo. Y noten ustedes que de manera metafórica, como el versículo 4 lo vimos, de manera mashal, de manera que se describe una parábola, ahora ustedes van a ver de que en este versículo se muestra aspiraciones de parte de este líder que tiene deseos de conquistar un ambiente o una esfera celestial. Es interesante que desde la Edad Media se fortaleció la idea de descubrir detrás de este personaje, rey de Babilonia, la figura de Lucifer. Es muy interesante de manera que nos describe esta parábola cómo Lucifer era y la mentalidad que tenía este ser angelical. Paralelamente a esto se ve en Ezequiel, el capítulo 28, bajo la figura del rey de Tiro, se ve la descripción de este ser angelical. Pero hay alguien que lo domina, versículo 15. Allí se muestran sus limitaciones y el control de su existencia. Luego en los versículos 16 al 21 describen, ustedes lo pueden leer de manera detenida,
cómo es el concepto de los otros que ven a Babilonia. Se lamentan, no entienden cómo puede ser esta nación que era tremenda en su tiempo, va a ser profetizado por este hombre Isaías, que va a ser avergonzado, que va a ser humillada esta nación, que va a caer en desgracia garantizada. Noten ustedes, en estos versículos se habla de que va a ser eliminada, va a ser destruida, será sepultada de una manera vergonzosa. Dice, todos los otros reyes fueron a lugares donde se colocan sepulcros, tú serás expuesta ante todos. Serás un espectáculo para los ojos que te ven. Y finalmente Dios cierra estas palabras de los versículos 22 y 23. Aquí habla Dios directamente. Dice que Dios se hará cargo de raer, de la faz de la tierra, la gloria de Babilonia. Dios mismo dice, yo prometo, palabra del Señor. Aquí está la voz de aquel que sostiene los mundos, que sabe de la existencia de cada nación y gobierna sobre todo poder dominante en el mundo. Ningún poder se puede sostener ante la mirada de aquel que gobierna el mundo entero y el universo entero. En esta profecía, los versículos 24 al 28, en tan solo 5 versículos Dios hace un resumen de la propuesta para la nación de Asiria. Allí en el capítulo 10 Dios declara de manera más exhaustiva cómo miraba el rey de Asiria y cómo se sentía ante los ojos de las demás naciones. Pero Dios aquí le habla y le dice que Dios ya tenía una decisión. Dios tenía una decisión y ahora simplemente lo ratifica. Muestra en este texto, el versículo 24, que no se hace la voluntad de los seres humanos, queridos amigos. Se hace exclusivamente la voluntad del Dios del cielo. Su voluntad rige sobre los planes de los seres humanos. En el versículo, van a ver ustedes, 25, se habla de que es cierto que el imperio asirio iba a causar un poco de estragos en la nación de Israel, de Judá, pero van a ver ustedes que dice, cuando llegue a mi tierra, yo allí castigaré al rey en mi tierra. Cuando Sennacherib llegó a Jerusalén, fue castigado y Dios libertó a su pueblo. En el versículo 26 se habla de la mano de Dios. Isaías, allí en el capítulo 40, van a ver ustedes en los versículos 12, 15, 17, van a ver ustedes que él habla acerca de la mano de Dios que tiene en un cubo todo el agua de todo el planeta. Imagínense, Isaías, ¿se acuerdan allí en el Isaías 6, en el llamado, veía las orlas del manto de Dios llenaban el templo? ¿Cómo es el Dios de los cielos que de esa manera lo describe el profeta? Noten ustedes que en el versículo 27 dice que nadie puede derrocar el plan de Dios. Cuando Dios se propone algo, Dios lo lleva a cabo. ¿Quién se le puede oponer al Dios de los cielos? Y finalmente tenemos la profecía en contra de los filisteos, de la nación filistea. Noten ustedes que aquí se habla de la muerte del rey Acaz. Acá estamos aproximadamente en el 715 a.C., que luego lo sucede el rey Ezequías. Y allí se habla de que no se alegre Filistea, sino que se entristezca porque vendrá alguien que la golpeará. Noten ustedes que dice en el versículo 29 que de la raíz de la serpiente saldrá algo peor. O sea, de la serpiente venenosa que te estaba dañando, ahora va a surgir algo peor todavía. Dice en el versículo 30, pero va a haber un remanente que yo voy a proteger. Va a haber un grupo de personas necesitadas, pobres, menesterosos, que van a estar seguros. Noten ustedes que dice, la raíz mía, dice Dios, va a conservarse, el remanente mío. Pero
el remanente, la raíz tuya va a ser completamente destruida. Y allí habla de Filistea de manera completa va a ser destruida en el versículo 31. Y habla de gemidos, de gritos, de manera metafórica se personifica a Filistea como una dama, como una mujer. Y finalmente el texto 32 para mí es clave porque asegura de que el pueblo de Dios saldrá victorioso porque el que maneja los planes del mundo es el Dios de los cielos. Dice, ¿qué responder a los enviados de esa nación? Algunos creen que pueden haber venido un ejército a hablar con el profeta Isaías para saber qué dice Dios. Pero Dios dice que el Señor ha fundado a Sión y que en ella se refugian, los pobres de su pueblo. El fundador de esta nación es Dios. Y Dios, como fundador, se hace responsable de su pueblo y llevará a cabo su cuidado y protección. Queridos amigos, yo no sé que quizá a alguno le parece aburrido esto, quizá no le interesa mucho el Antiguo Testamento y se entiende, es respetable eso. Ahora yo quiero invitarles a que ustedes y yo pensemos en cómo Dios gobierna las naciones de este mundo. Dios tiene el control, queridos amigos. La palabra del Señor se cumplió. Busquen las fechas, las caídas de estos imperios y van a ver ustedes que la palabra de Dios fue real en la palabra del profeta Isaías. Ojalá que podamos meditar en estas palabras, que podamos ser enseñados por estos versículos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos vemos, si Dios lo permite, en el siguiente videito. Fuerte abrazo para todos y será hasta mañana si Dios quiere.